Muy buenas, hoy vamos a ver cómo hacer para que crezcan tus bíceps. Si te cuesta que tus bíceps crezcan en tamaño, en este vídeo vas a aprender la única forma de que tus bíceps se hagan más grandes. Así que sin más, vamos a verlo. Quiero dejarte muy claro que todas las variaciones de ejercicios que conoces para el bíceps no van a hacer que tus bíceps crezcan. Necesitamos más cosas, en concreto tres, y en este vídeo las vas a aprender al detalle. La primera, la tensión mecánica. La tensión mecánica es el principal factor por el cual tus músculos crecen. Queramos o no, necesitamos la tensión mecánica para que tus músculos crezcan. Y te preguntarás, Marcos, ¿qué es la tensión mecánica? Cuando hablamos de tensión mecánica nos referimos a la fuerza que se aplica en nuestras fibras cuando éstas se contraen bajo carga o ante una resistencia. En este caso hablamos de las fibras que se contraen ante una flexión de codo. Y esto puede suceder con un curl de bíceps con barra Z, por ejemplo, pero también en unas dominadas o en un remo. Lo que nos lleva al punto 2. ¿Cuánta tensión mecánica necesitan mis bíceps? Es muy importante que tengas en consideración los ejercicios multiarticulares que realices. En este caso será de gran importancia que cuantifiques los press banca, los press de hombro, los remos, las dominadas y diferentes ejercicios que involucren la musculatura del húmero, tanto bíceps como tríceps, como flexores y extensores de muñeca, es decir, la musculatura del antebrazo. En este otro vídeo que te dejo por aquí, hemos hablado de cómo cuantificar estos ejercicios y te recomiendo echarle un ojo al final, pero ahora mismo lo que quiero que te quede muy claro es que la cantidad de carga que toleren tus bíceps y la respuesta al crecimiento que generen dependerá en gran medida de la cantidad de ejercicios que tengas de espalda, de hombro y de pectoral, porque afectarán en mayor o en menor medida a la musculatura de tus brazos. ¿Cómo podemos cuantificar esto sin volvernos locos si no sois entrenadores, si no entendéis de biomecánica y si no entendéis de todo ese tipo de cosas que un entrenador bueno debería entender? Pues muy sencillo, con cuestionarios semanales y con antropometría. ¿Qué es la antropometría? Pues la medición, por ejemplo, en este caso, de los perímetros del brazo y también de los pliegues. Si tú no vas ganando grasa en tus brazos, pero sí vas ganando perímetro, entonces estás ganando masa muscular. Y si semana a semana vas ganando un poco de masa muscular y vas acumulando centímetros en el tiempo, esto quiere decir que la carga que estás aplicando de entrenamiento es ok. Al mismo tiempo también tienes otras preguntas interesantes que hacerte, como las siguientes. Te voy a compartir pantalla y te voy a mostrar unas cuantas. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues me voy a poner por aquí donde no moleste cosillas que nos tenemos que preguntar. Os voy a compartir los cuestionarios y también las tablas a continuación, ¿vale? Podéis hacer capturas, las podéis utilizar, copiarlas, hacerlas vuestras propias, etcétera. No hay ningún tipo de problema. Voy a poner esto en grande, vale. Tenemos diferentes tablas que os compartiré ahora. Lo que nos tenemos que preguntar es cómo de bien yo recupero entre sesiones de entrenamiento. Es decir, si yo, por ejemplo, entreno bíceps 2 veces a la semana, es decir, aplico 2 días a la semana altos grados de tensión mecánica en los bíceps, porque ahora sé qué es lo que necesito para crecer, pues cómo de bien recupero entre esas sesiones. Porque si recupero mal y cada semana, es decir, si la semana 3 recupero peor que la 2 y si la semana 4 recupero peor que la 3 y que la 2, es que estoy dándole un exceso de tensión mecánica. Y si seguís este canal, como ya tengo dicho 1.000.000 de veces, más no es mejor. De hecho, muchos clientes que nos llegan vienen haciendo 18 series o 20 series de pectoral, le bajamos a 13 series y mejoran más. Es decir, con 5 series menos o con 6 series menos, su pectoral mejora más. Porque no siempre más es mejor. Por ello, una de las preguntas importantes que nos tenemos que hacer antes de pensar en cuántas series a la semana es, con las series a la semana que estoy haciendo ahora, ¿cómo de bien estoy recuperando? Independientemente de lo que me digan las tablas de Israel o de la persona que sea, porque cada individuo es diferente. Por eso tú, que estás viendo este vídeo y que quieres unos brazos grandes, deberías preguntarte, vale, yo aplico 12 series a la semana de bíceps, 6 series el lunes y otras 6 series el jueves. Y luego me pregunto, al final de la semana, ¿cómo de bien he recuperado?
Si la recuperación es muy buena, la siguiente semana puedes probar a realizar 12 series con más intensidad o realizar con la misma intensidad 13 o 14 series y te vuelves a preguntar, ¿cómo de bien recupero? Si vuelves a recuperar bien, pues añades o bien más intensidad o bien más volumen de entrenamiento, es decir, más series y así consecutivamente. Y esto lo vas comprobando de forma pareja con la circunferencia del brazo. Eso sí, no vayas ganando grasa también, ¿vale? Es muy importante ir ganando masa muscular controlando la cantidad de grasa. Siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, perdón. Seguimiento del entrenamiento. Con lo que yo me he pautado, si yo me he pautado 12 series para bíceps, ¿lo estoy cumpliendo? Porque si tú tienes una rutina de entrenamiento perfecta, pero luego no la ejecutas, es decir, si no vas al gimnasio, poco podemos hacer. Entonces, si por ejemplo las 3 primeras semanas son muy buenas, pero la cuarta semana te vas de vacaciones o has conocido a una chica o lo que sea, porque ahora que te está saliendo más brazo, pues llamas más la atención, ¿no? Ese es uno de los objetivos. Conoces a una chica, te vas de vacaciones, te vas de fin de semana y esa semana no entrenas. Entonces, esto digamos que rompe el proceso de sobrecarga, que está muy bien, no pasa nada, simplemente tenlo en cuenta. Y si aquí has llegado a la tercera semana con 14 series, para la siguiente puedes empezar con 14 o volver a 13, pero no sigas en un increchendo porque ha habido un descanso y ha habido una ligera desadaptación. ¿De acuerdo? Es un tema más complejo para abordar, pero a efectos prácticos, ten en cuenta que el seguimiento es muy importante de cara a la recuperación entre sesiones. Más cosas. Peso actual en ayunas es de los valores que menos importancia tienen, ya que tú puedes ganar bastante brazo, puedes perder grasa y puedes perder peso. Es decir, mientras ganas brazo, pierdes peso y pierdes grasa. Por ello, el peso es un valor que está muy bien, pero no es un valor determinante, ¿vale? Sí que es cierto que al final de un año, si has estado un año ganando masa muscular, lo más probable es que hayas ganado peso. Es decir, la diferencia de enero a diciembre, si has estado un año en ganancia de masa muscular, es bastante probable, por no decir con casi total seguridad, que en diciembre peses más que en enero. Pero no debemos tener en cuenta este dato de forma estricta semana a semana. Más cosas. Nivel de hambre, saciedad. Es algo también muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si tú tienes cada semana más hambre, más apetito y no comes más por no ganar grasa corporal, quizás lo que estás perjudicando es el rendimiento y, entre otras muchas cosas, la recuperación entre sesiones, ya que una vez que aplicas tensión mecánica, luego necesitas descanso, es decir, recuperación para que se dé la sobrecompensación y también nutrición para apoyar todos los procesos fisiológicos, metabólicos, etcétera. ¿Vale? Bien. Grado de hidratación. Esto es súper importante en el rendimiento, ya que cuando tenemos sed ya estamos deshidratados y puede haber una caída en el rendimiento entre un 2 y un 6%. En la siguiente, es decir, luego os mostraré todas las tablas, ¿vale? Para tener de referencia tanto en el grado de hidratación como todo lo demás. Seguimiento del plan nutricional. Esto podría equipararse a la pregunta de seguimiento del entrenamiento. ¿Cómo de bien estás siguiendo la dieta? Es tan fácil como eso. Es algo importante. Luego, nivel de estrés. Esto ya son temas más de fisiología y esto ya son formaciones que hacemos internas. Si te interesa, pues las tienes en la descripción. Pero digamos que los niveles de estrés son muy importantes de cara a saber cómo nuestro organismo está tolerando todas las cargas o todos los estímulos, tanto de entrenamiento como psicológicos, como sociales, es decir, a nivel de trabajo, a nivel de relaciones humanas, a nivel de estudios, a nivel de presiones del entorno, presiones del ambiente, los estímulos de entrenamiento. Esto es muy importante y para eso también hay que observar marcadores biométricos, en analíticas y demás. Por eso es un tema más complejo que tratamos nosotros en las formaciones, pero bueno, que sepas que el nivel de estrés es importante, ¿vale? Aunque el estrés se suele malentender, por eso digo que es un ámbito mucho más complejo del que parece, pues si la tendencia suele ser lineal, pues suele estar bien. Y si el estrés es percibido, la percepción subjetiva del estrés es demasiado elevada, deberemos orientar estrategias a reducirlo, ¿vale? Con pautas de higiene del sueño, dietéticas, etc. Si tienes dudas, me dejas un comentario e intento ayudar en la medida que pueda, ¿vale? Bien. Cosas importantes. El grado de motivación, esto es súper importante. A día de hoy se habla mucho, demasiado, bajo mi punto de vista, de la disciplina y la motivación también es muy importante, ¿vale? Se suele decir que cuando no estamos motivados tiramos de disciplina y
Y sí que es cierto, pero la disciplina sin motivación tiene las patas muy cortas. Por ello, nosotros también trabajamos con un servicio de psicología. En asesorías, cuando una persona pues marca puntuaciones muy bajas de motivación, pues le recomendamos el psicólogo. Entonces el psicólogo entra en juego, es un servicio que tenemos gratuito dentro de las asesorías para apoyar a estas personas, pues bien sea con factores contextuales, relacionales, etcétera, pues lo que sea. En fin, que la motivación es importante, lo vamos a resumir así. Horas de sueño semanales. No es tan importante que a cuantas más horas de sueño mejor, sino que haya una estandarización. Es decir, si tú durante toda tu vida o la mayor parte de tu vida has dormido 6 horas, has recuperado bien y has rendido como una auténtica bestia, pues nadie te puede decir que 8 horas sería mejor. En cambio, si por ejemplo como yo necesitas dormir 8 o 9 horas y con 1 hora y media, 2 menos ya notas un déficit de sueño y una caída en el rendimiento, pues es importante que la cantidad de horas semanales estén más o menos estandarizadas en base a lo que tú necesites. Lo que es más importante es, uno, la calidad de sueño y dos, el cansancio general. ¿Por qué digo esto? Porque tú aunque duermas 12 horas, la calidad del sueño puede ser nefasta. Te puedes levantar muchas veces por la noche, una vez que te levantas, por ejemplo, a miccionar, luego ya no consigues descansar de nuevo, cosas que a mucha gente le pasa y por eso digo que aunque tú estés muchas horas en cama o durmiendo muchas horas, la calidad del sueño es importante. Y esto se ve reflejado, perdonad, en el cansancio general. Por ello, estas dos puntuaciones son mucho más importantes. En lo que nos fijamos nosotros, los entrenadores de cultura de Yin y entrenadores a los que formamos, es en que las horas de sueño semanales, digamos que tengan una tendencia lineal, que no haya grandes variaciones. Si hay variaciones, pues nos tenemos que preguntar por qué, ¿vale? Por ejemplo, pues por viajes, jet lag, o porque una persona está más estresada, preocupaciones, pensamientos circulares, rumiaciones, etcétera. Y luego, incluso si la persona duerme poco por el motivo que sea, el cansancio general se puede trabajar, ¿vale? Con diferentes estrategias, suplementos, etcétera. Pero son preguntas que nos tenemos que hacer si nosotros queremos unos brazos grandes, porque todo esto, en su conjunto, es lo que hace que nuestros músculos se recuperen mejor, que nosotros proyectemos más intensidad en el gimnasio, lo cual nos lleva a un mayor grado de tensión mecánica y también que podamos dar un mayor volumen de entrenamiento. Y si recordáis de otros vídeos, volumen e intensidad de entrenamiento son los dos factores más importantes del entrenamiento, ¿de acuerdo? Súper importantes. Y luego ya entraría la frecuencia, especificidad, etc, etc, etc. Y ahora vamos con las tablas que nosotros utilizamos para rellenar lo anterior, ¿vale? Le podéis echar un vistacillo a ver qué mapa parto yo de aquí. De hecho, me voy a hacer más pequeño. Ahí está, más pequeñico, aquí para abajo. Por ejemplo, con el seguimiento del entrenamiento, por poner un ejemplo, es tan fácil como puntúas un 1 si no has entrenado ningún día, puntúas un 2 si no has hecho entre 1 y 2 sesiones o no has cumplido con el RPE, que hace referencia a la intensidad. Sabéis que podemos utilizar RP o RIR indistintamente, que son equiparables, o nosotros lo utilizamos así. Marcas un 3 cuando te has dejado ejercicios por hacer en 1 o 2 sesiones o te has saltado el RPE, es decir, el grado de intensidad más de 10 veces, y luego puntuarías un 5 si has entrenado todos los días porque eres un auténtico puma y has cumplido con absolutamente todo. Con la nutrición igual, si has cumplido absolutamente con todo, pones un 5. Y así prácticamente con todo, ¿vale? Podéis parar el vídeo, hacer capturas, las utilizáis, hacéis las vuestras propias, etc, etc, etc. Vale, nosotros para hacer estas tablas hemos hablado con diferentes profesionales para establecer escalas Likert, por ejemplo, con psicólogos clínicos, etcétera. Entonces, nosotros hemos desarrollado las nuestras, pero vosotros podéis desarrollar las vuestras sin problema. Lo que os comentaba del grado de hidratación lo tenemos aquí en color de la orina y estado de hidratación. Como veis, un estado de buena hidratación es el del 1 al 3. Esto sería un estado de hidratación bueno, en plan óptimo, top. Y luego, después de entrenar, lo que es normal es que haya un ligero estado de deshidratación, que podríamos encontrarnos en el 4, en el 5, o si por lo que sea, pues ese día tenemos mucha sudoración, porque hay mucha condensación en el gimnasio en el que estamos, o porque por el motivo que sea, pues solemos tener un 6, y es muy importante reponer agua y electrolitos lo antes posible. Cosas que comentar de aquí, pues es común, por ejemplo, en las mujeres, en las diferentes etapas del ciclo menstrual, pues que pueda variar un poco, ¿vale? Pero al igual que tanto en el peso como en las horas de sueño, lo importante es que haya una estandarización lineal, que si en la fase lútea o folicular, pues más o menos marcamos
X color, un 4 por poner un ejemplo, pues que más o menos esa sea la tendencia, ¿vale? Y si hay un desfase en la estadística, pues preguntarnos por qué. Por ello, si por ejemplo tú estandarizas a la semana 8 series de remo para la espalda, 3 series de dominadas para la espalda y 12 series específicas de bíceps, y esto te permite recuperarte y tus bíceps crecen, vete manteniendo esto en el tiempo. Si añades más series de dominadas o más series de remos, probablemente las 12 series del bíceps tendrán que o bien mantenerse y reducir la intensidad o ir a menos. Esto es importante que lo vayas valorando. Y si optas por ejercicios más analíticos y específicos para la espalda que demanden menos tensión mecánica en tu bíceps, pues podrás subir las series directas del bíceps de 12 a 15, a 16, a 18, a 20 o incluso más series a la semana y seguir ganando músculo, recuperarte mejor y hacer un trabajo más específico para tus bíceps. Y por último tenemos el pumpeo o el pump, esa sensación que reportan muchos culturistas de sentir esa quemazón, como que el bíceps se hace una pelota que prácticamente estalla. Y hay personas que no son capaces de sentir tanto esto. El hecho de que tú no sientas esto no significa que no se esté llevando a cabo una alta cantidad de tensión mecánica. De hecho, para ponerte un ejemplo, es algo que sucede mucho en hip thrust, por ejemplo, que hay muchas personas que dicen que no sienten el glúteo. El hecho de que tú no sientas el glúteo en un hip thrust tiene diferentes explicaciones. Algunas de ellas, por ejemplo, la cantidad de receptores ASICs, que son los encargados de detectar ciertas variaciones y presiones en el entorno que a nivel somatosensorial tu cerebro detecta como esa sensación de estoy activando el glúteo. Hay personas que por genética tienen menos receptores ASICs, pero esto no significa que tu glúteo no tenga una cantidad enorme de tensión mecánica y que no vaya a crecer. Entonces no debemos confundir las sensaciones subjetivas que nosotros tengamos con la realidad objetiva de que se esté llevando a cabo una alta cantidad de tensión mecánica, de reclutamiento de fibras y que las fibras musculares vayan a crecer de igual forma. Por último, si quieres conocer los mejores ejercicios para bíceps, te dejo un vídeo por aquí, y si te interesa más el perfil más biológico de la última evidencia de cómo crecen los músculos, tienes un vídeo más completo aquí. Nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!